Continuando, ya estamos en la exposición número 8. Voy a comenzar continuando con el tema de las funciones conjugadas y bueno, teorema de dualidad y homogeneización. Estos temas de, función conjugada, como ya ustedes han visto, tienen mucha relación con los conjuntos convexos, partiendo incluso del hecho de que conificar una función básicamente es conificar su epígrafe, ¿no? Nosotros ya conocemos el proceso para conificar conjuntos convexos y básicamente para conificar una función es sacar su epígrafe y a ese epígrafe sacarle el cono. Y el proceso de desconificar, es decir, partiendo de un cono, determinar cuál es esa función, ya lo había explicado Axel en la exposición anterior, era a través de, lo que se sigue del proceso de desconificación, y bueno, una vez que ya tenemos el epígrafe, mediante la función ínfimo, obtenemos la gráfica de f, y bueno, ya así tenemos f. Entonces, hay varias propiedades conjuntos convexos que se han expuesto anteriormente, y van a ser las nuevas propiedades que se van a enunciar son una extrapolación de aquellas, ¿no? Y ya nos vamos a ir dando cuenta en el camino. Sí, me voy a disculpar un poco porque hay muchas cosas que no he terminado de desarrollar, es decir, de aterrizar o que incluso me quede claro para mí misma, pero bueno, vamos a empezar. Función conjugada y homogeneización. Recordemos que la definición de función conjugada ya la dio la clase pasada, si no mal recuerdo, o la exposición pasada, Alexander. Entonces, el objetivo de esta sección dice definir el operador de función conjugada por homogeneización, que es lo mismo a conificación. Esta definición alternativa facilitará el establecimiento de propiedades del operador de función conjugada. Pueden derivarse de propiedades similares del operador del cono polar. Sí, eso es lo que ya venía diciendo, ¿no? Dice, acá hay un detalle que necesitan atención antes de comenzar. La conificación de f, de una función convexa f, está contenida en este espacio, ¿no? Evidentemente, f está definido sobre un conjunto X, el epígrafe va a estar en una dimensión superior, es decir, por ejemplo, si X tiene dimensión n, entonces el epígrafe se va a encontrar en un espacio que tiene dimensión n más 1, y por lo tanto el cono va a estar en una dimensión superior a eso, o sea, n más 2. Entonces, al final el cono va a estar en X por R, ¿no? Que es lo que dice acá. Para definir el cono polar, ¿no? O sea, el polar del cono, este cono, tenemos que definir primero un mapeo bilineal no degenerado. Bien, esto viene de la exposición 4, es muy, muy atrás. A ver, ahorita voy a jalarme la exposición de Raúl. A ver, aquí Raúl expuso sobre, sí, habló del cono polar y dio dos definiciones. Uno, que se entiende por mapeo bilineal, básicamente conserva la linealidad para ambos argumentos, ¿no? Y también dio la definición para, él también lo definió para un mapeo no degenerado. Debe estar por acá. Ahí está, aquí está. También dio una definición para no degenerado. Y bueno, en su exposición también demostró este hecho de acá, que justamente voy a citar ahora. Entonces tenemos un mapeo bilineal no degenerado adecuado en este espacio.
Entonces, tomamos el siguiente mapeo bilineal no degenerado, esta forma. Esta forma no es tan ajena a nosotros, porque eso ya lo habíamos visto, ¿no? Un ejemplo que se saca. Obviamente se podría demostrar, ¿no? Pero usando las propiedades de espacio vectorial, es un poquito de pronto engorroso por la notación, pero se debe llegar a demostrar que esta transformación así definida es una es una función que lleva de este espacio a R en realidad, ¿no? Entonces, así definida debe ser una función bilineal. Entonces, a ver, tengan en cuenta los signos de menos y transposición. Sí, esa es la misma advertencia que también nos decía en ese ejemplo. El siguiente resultado da una buena propiedad de una función convexa. Su objeto dual es nuevamente una función convexa. Ok, eso es lo que vamos a ver más adelante. Lo primero, esta proposición es importante. Tenemos dos afirmaciones. La primera nos dice que si nosotros tenemos un cono cualquiera, convexo, en este espacio, va a ser una conificación de una función convexa si cumple esto de acá, esta relación. Y viceversa, si nosotros tenemos esta relación, podemos garantizar que este cono es la conificación de alguna f, ¿no? De alguna función convexa. Eso es bastante fuerte. Y esto de aquí lo obtenemos casi gratuitamente por la definición, en realidad. Ahora hace falta traernos a la exposición de Axel. Vamos para acá. En esa exposición se daba la definición de conificación, ¿no? Y decía, ¿no? Puede ser descrita por un cono en 2 dimensiones superiores, esto ya lo habíamos visto, que yace enteramente encima o sobre el hiperplano de coordenada xn más 2 igual a 0. Se habla de este hiperplano de acá, ¿no? Entonces, justamente el cono, por la naturaleza de la operación de conificación, va a quedar siempre por encima de este hiperplano. Es decir, va a estar contenido en el semiespacio cerrado x sub n más 2. Entonces, habla de este semiespacio que queda pues arriba, ¿no? Todo esto de acá es el semiespacio y ese cono va a estar contenido en él, ¿no? Entonces, allí nosotros ya tenemos esta parte de acá. Tenemos que, primero, la conificación, o sea, el cono va a estar en este espacio de acá. Notar que es R positivo porque ya vemos que está por encima, ¿no? Está por arriba, no está por debajo. Entonces, la última coordenada es positiva. Y esta relación de acá, o sea, esta relación de aquí, de aquí a aquí, esto viene de este hecho. A ver, otra vez la definición. Dice, a ver, ¿dónde está? Acá. Además dice, permanece siendo un cono convexo si se le adjunta el n más un eje positivo, es decir, este de acá. Entonces quiere decir que, de hecho, esto está aquí. Aquí nos da esa relación. Si se le adjunta esto, eso igual va a estar incluido en el cono. Entonces, por eso es que esto va a estar dentro del cono. Aquí la pregunta que me hago es, ¿qué forma tiene esto? O sea, ¿qué cosa es? ¿Esto es un punto? Eso es un eje, un semieje? Y le estuve preguntando a cada uno de mis compañeros. Hay diferentes opiniones. Hay quienes dicen que esto es un punto, hay quienes dicen que este es un semieje positivo, hay quienes dicen que este es un octante. El octante es el octante que está contenido en este espacio, o en este espacio de acá. De hecho, mi primera impresión fue pensar que era un octante, ¿no? Que estaba contenido en este semiespacio. Pero no le encontré tanto sentido porque si se tratara de un octante, o sea, el octante que yo me imaginaba era el octante positivo, ¿no? O sea, sería el primer octante, ¿no? El primer octante, donde si nosotros lo imaginamos
no sé si lo puedo graficar, a ver, voy a intentar generar en todo caso, pero a ver, sí, voy a mostrarles en todo caso el proceso mental, pero no, ninguna de esas ideas me, me resultó, o sea, es una anotación curiosa, pero no me queda claro a qué se está refiriendo en realidad. A ver, vamos a ver que funcione esto. Sí funciona. O sea, la primera idea, nosotros tenemos, tenemos el cono, ¿no? Entonces, cuando dibujamos, no voy a dibujar el cono, voy a dibujar del frente um, este es el piso y le vamos a dar una altura. Muy fatal. Entonces, aquí nosotros tenemos, este es un, a ver, se dan cuenta, esto de acá son ocho lados, ¿no? Entonces, yo me imaginaba que se estaba refiriendo a esta parte de acá. A ver, o sea, el R más bueno, simboliza el vector nulo en este espacio, en el X, ¿no es cierto? Este es un vector que tiene n coordenadas, luego viene el 1 y luego viene el 0. Entonces, la pregunta que yo me hago, ¿a qué se está refiriendo esto? ¿No? Entonces yo imaginaba que era el primer octante, como ya decía, el primer octante positivo. Pero no tendría sentido porque el cono se dibuja por acá, ¿no es cierto? Parte de aquí, más o menos del origen. Este es el cono, pero pero se supone que esto está metido en el cono, en la cerradura del cono. Entonces, no tendría sentido que sea todo el octante porque obviamente el octante lo contiene más bien. Luego, lo otro que queda por pensar es que sea un punto. Pensar que es el punto, el punto, simplemente este punto de acá, ¿no? Este punto. Si es ese punto de acá, estaríamos hablando de que es un punto, bueno, que va de aquí, sube y se queda por acá. Entonces es un punto que está por acá más o menos. Tampoco no me hace sentido que ese punto esté contenido acá. Y lo otro que también, de hecho esto, Axel lo mencionó en su posición, que era el semieje positivo. Pero si es el semieje positivo, pensaría que sería el semieje de acá, o el semieje de allá, o el semieje de acá. Y bueno, tampoco, ¿no? Tampoco no lo ubico dentro del cono. O sea, tiene que ser algo, esto acá representa algo que está metido aquí, en este cono. Entonces, pues no sé, después se me ocurrió que podrían ser representar un rayo, ¿no? Pero bueno. Ahora, podríamos inducir que es con la prueba de lo siguiente. Pero bueno, esta relación sí queda claro por la misma definición. Bien, la segunda afirmación, ok, creo que lo que no queda claro es cómo es la vuelta, ¿no? Porque está clarísimo que si nosotros tenemos un cono, cumple esta relación. Perdón, al revés. Si nosotros tenemos un cono que es la conificación de una función, está claro que se cumple esto. El tema es que si nosotros tenemos un cono que cumple con esto, podemos garantizar que va a existir una función para el cual el cono es su conificación. Pues sí, ¿no? Porque eso lo podemos garantizar por el proceso de deshomogenización o el proceso de desconificación de lo que ya había hablado, ¿no? A través de la función ínfima, etc. Bien, entonces para el punto 2, dice, si un cono convexo es una conificación de una función convexa X, o sea, casi la misma condición que nos ponen arriba, entonces el cono polar, este cono, con respecto al mapeo bilineal, recordemos que la definición de cono polar se construye a partir de un mapeo bilineal. Eso está en la exposición de Raoul. A ver, vamos a jalar de nuevo la exposición de Raoul. Como verán,
Esto jala muchos conceptos de muchos trabajos ya anteriores. Entonces, a ver, vamos a ver dónde define cono. Aquí no. Acá define el mapeo bilineal. La definición de cono debe estar por acá. Aquí no tampoco. Acá está, ¿eh? Mira, aquí construyen el cono polar, ¿no? Con respecto a B, o sea, con respecto a un mapeo bilineal. Va a ser el conjunto de puntos que cumplen con esto, ¿no? Entonces, bien. Es también, dice, una conificación de una función convexa. Ok, esto hay que demostrarlo. Primero, como nosotros ya tenemos el hecho de que C es un cono, que está aquí, entonces tenemos tenemos justo el requisito del primer enunciado, ¿no? Entonces, podríamos concluir esto, ¿no? Que es lo que ellos dicen, ¿no? Si nosotros tenemos un cono, entonces pasa esto. Ahora bien, otro hecho que usa es el hecho de que el polar de esta cosa de acá es esta cosa de acá, y el polar de esto es esto de acá, ¿no? Esto de aquí es una idea que viene de, ahora voy a jalarme otra exposición, la de César, ¿dónde está? Ok, esta exposición creo que esa fue la exposición número 5. En esa exposición, bueno, empieza con justamente definiendo, si se dan cuenta, este mapeo lineal que ha definido acá es muy parecido al que nosotros tenemos ahora. Y por otro lado, por aquí tenemos justo un enunciado que es muy parecido a lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Pero esto está adaptado para conos, y ahora nosotros estamos aplicándolo para funciones convexas. Justo, acá tenemos esta relación y utiliza la misma idea, ¿no? Dice que el polar de esto es el polar de eso es esto, y el polar de esto es esto, ¿no? Entonces, en realidad es seguir la misma secuencia de esa demostración. Esta relación de acá se da por una propiedad que yo había demostrado la exposición 5, ¿no? Que cuando tenemos un conjunto que está contenido en otro, entonces el polar de este está contenido en el polar de este. Entonces, por eso es que se invierte en la relación. Y ir de aquí para acá es utilizar lo que acabamos de decir, ¿no? Esa relación. Y ahora, eso aquí, ¿qué nos dice? Al final nos dice otra vez, nos da esta cosa de acá, ¿no? O sea, ahora si tenemos esto de acá, solo que en vez de el C de aquí tenemos el C bolita, o el polar de C. Pero ¿eso qué implica? Implica de que para este polar, para este cono polar, va a existir una función convexa, del que ese cono polar es su conificación, ¿no? Bien, eso era lo que justamente es lo que nos dice acá, ¿no? Es una función de una función convexa. La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿quién es esa función convexa? Ya, eso lo vamos a llevar más adelante. Ahorita dice, estamos listos para construir el operador de función conjugada por el método de homogeneización. Bien, a ver, proposición 6.3.2. El operador de dualidad en funciones convexas que se obtiene mediante el método de homogeneización, es decir, primero conificarlo, aplicar el operador del cono polar y finalmente desconificar, es igual al operador de función conjugada. Ok, básicamente nos está diciendo que en funciones convexas el operador dual es la función conjugada. Así como nosotros en los conos, su operador dual era el polar, ¿no? Por ejemplo. Entonces aquí el operador dual es la función conjugada. Esto también tiene obviamente su análogo
ya en clases pasadas, en la exposición pasada, que era esta de acá. Esta de acá era su homólogo. Y bueno, ahí el proceso de prueba era a través de la homogeneización. Acá también dice, ¿no? El operador de Euler de conjuntos convexos es el operador del conjunto polar. Dice, de hecho, la prueba no la he hecho, pero vamos a seguir. Según la proposición anterior, el operador de dualidad por el método de homogeneización da, cuando se aplica una nueva función convexa antigua f en x, una función convexa nueva en x. Claro. Nosotros aquí nosotros teníamos originalmente un cono, ¿no? Este cono tiene es la conificación de una función, es de la conificación de una f, digamos. Luego, a ese cono, si nosotros le aplicamos el polar, ese nuevo cono resulta que también tiene una conificación, una función convexa, de la cual él es conificación, ¿no? Entonces, significa de que a partir de un cono, nosotros vamos a poder obtener otra función. Eso es lo que nos dice, ¿no? Una nueva función convexa. Ya. Eso está sustentado por ese punto 2. Ahora bien, un cálculo que no mostramos, muestra que la nueva función convexa es f asterisco, o sea, la función conjugada de f. Aquí nos está diciendo de que básicamente, ¿no? El cono polar tiene una función de la cual él es la conificación, y bueno, resulta coincidentemente de que esa función de la cual él es la conificación es justamente la conjugada de f. ¿Sí? Y bueno, este es otro ejemplo más en el que una fórmula del análisis converso. Aquí la fórmula se define para el operador de función conjugada, se genera mediante el método de homogeneización. Conclusión, dice, el operador de dualidad para funciones convexas cerradas adecuadas, o sea, el operador de dualidad ya habíamos dicho que es la función conjugada, se ha construido mediante el método de homogeneización, aunque no se ha mostrado, digamos, aquí no se ha mostrado, pero induciéndolo de este mismo proceso, y de hecho viendo que hay muchas propiedades que se extrapolan, sí podemos intuir, ¿no?, que es el proceso de homogeneización lo que nos trae digamos, una forma de, no sé si de calcular, pero nos trae una función conjugada, ¿no? Bien, el teorema de dualidad. El objetivo de esta sección es dar el teorema de dualidad para funciones convexas. Dice, primero vamos a definir la función biconjugada f asterisco asterisco de una función convexa propia f. Recordemos que las convexas propias son las que cumplen la desigualdad de Janssen. En Rn es la función conjugada de la función conjugada de f. Bueno, esto de aquí es algo que nosotros podríamos intuir, ¿no? Que el f, la conjugada de la conjugada, es, creo que es más bien una notación, ¿ya? Podríamos decir. La operación biconjugada es el resultado de aplicar dos veces la conjugada en una función, ¿no? Y ahora sí, anunciamos un teorema. Una función convexa propia, cerrada en f, es igual a su función biconjugada f asterisco asterisco. Otras palabras, para que se vea más claro, cumple esto, ¿no? Así como nosotros teníamos también un teorema dual para conos, recordemos que el C bolita bolita era el C mismo.
también tenemos el alternativo. Hay otro teorema dual también para conjuntos convexos, pero sí difiere un poquito de este resultado porque en una exposición, eh, en la exposición 5, ¿de acuerdo? No, esto no quería abrir esto. El blog. En la exposición 5 teníamos un teorema dual también para conjuntos convexos. Recuerdan que ahí hice mención de las piedras en el río, diferencia con las piedras en el mar. Aquí, como verán, también hay conceptos que, como digo, se extrapolan, ¿no? Porque aquí se aproximaba un conjunto a través, podríamos aproximarlo por dentro y por fuera, ¿no? Cuando era por dentro se le llamaba aproximación primal, cuando era por fuera, aproximación dual. Más o menos los mismos conceptos los tenemos también para funciones convexas. Entonces, el teorema enunciaba que un conjunto convexo cerrado no vacío es la intersección de semiespacios cerrados que lo contienen. Básicamente es el sustento de la aproximación dual, ¿no? Que un conjunto cualquiera puede aproximarse por semiespacios que lo contienen, ¿no? O sea, es un sustento de la descripción dual. Entonces, vemos que otra vez, ¿no? Se están extrapolando ya conceptos vistos anteriormente. Entonces vamos a regresar al curso de la exposición. Entonces dice, a ver, en particular, el operador de función biconjugada en funciones convexas es el mismo operador. Ya, esto sí no lo entendí, no me queda muy claro a qué se refiere eso. Este resultado se llama el teorema de Fencher-Moreau. Es que francés, ¿no? Aquí está el significado geométrico de este resultado. Hay una simetría completa entre las descripciones primarias y duales de una función convexa cerrada adecuada. Las funciones f y f asterisco son conjugadas entre sí. Claro, ¿no? La conjugada de esto es esto. Y la conjugada de esto es esto. Gracias a este teorema. Esto también ya nos está dando pie a relacionar estas dos funciones, ¿no? La siguiente prueba ilustra la conveniencia de la definición de homogeneización del operador función conjugada. Bien, vamos a la prueba de este resultado. Bien, primero dice, vamos a homogeneizar. Entonces, vamos a decir que esto de acá es una conificación o homogeneización de f. Ahora, a este cono de acá que hemos formado, le vamos a aplicar el teorema de dualidad para conos. El teorema de dualidad para conos decía que el doble polar, o el bolita-bolita, ¿no? Es igual a C. Entonces, bueno, no vamos a quedar con ese resultado porque no va a servir para el siguiente paso, el tercero. Dice, como C es una conificación de F, ¿no? Por eso es por el paso 1. Bueno, por el paso 2 también, porque hemos llamado C a ese cono. Entonces, dice, el C bolita es una conificación de F asterisco. Ok, eso es porque eso viene de esta parte, de esta proposición, de esta parte de acá y de lo que hemos dicho en esta parte 2. Primero, recordemos, habíamos dicho que si nosotros tenemos un cono, entonces el polar de ese cono nos genera otra función. ¿Quién es esa otra función? La función conjugada de f. Entonces, bien, el C bolita es una conificación de f asterisco, ¿no? Por esas dos proposiciones anteriores. Ahora bien, si nosotros repetimos ese mismo razonamiento,
porque ahora es como el C bolita, esto de acá es un nuevo cono. Entonces, aplicando lo mismo, esa misma propiedad, vamos a obtener que el C bolita bolita es la conificación de la conjugada de esta función de acá. ¿Y eso qué nos está diciendo? Recordemos que por el teorema, ¿no? El teorema de dualidad para conos, esto es C. Entonces quiere decir que tanto C como C doble bolita son los dos conificaciones, una es de F y la otra es de F asterisco asterisco. Entonces se supone que hay una biyección entre, o sea, cuando nosotros deshomogenizamos, eso nos debe llevar, porque estamos hablando del mismo cono al final, ¿no es cierto? Estos acá son lo mismo. Entonces, si nosotros lo deshomogenizamos, nos debe llevar a la misma función. Entonces, ¿eso qué implica? Eso implica de que el F asterisco asterisco debe ser F, pues, ¿no? Eso es el resultado. Y bueno, con eso se termina la demostración del teorema dual. La siguiente parte digamos, la siguiente sesión es descubrir propiedades que nos permitan calcular de manera más sencilla la función conjugada. Hemos visto por el teorema dual para funciones convexas que esto se cumple siempre y cuando, ¿no?, F es convexa y cerrada. Ahora vamos a dar reglas para hallar la composición de, mejor dicho, la conjugada de una composición de funciones, la cual puede expresarse en función de F conjugada y G asterisco. Básicamente nos está diciendo que nos gustaría pues tener algo como una regla en la cadena, ¿no? Donde este operador, el operador composición, es una operación binaria como las otras, ¿no? Como la suma, el máximo. Y también nos gustaría poder expresar, poder hallar una forma de calcular de manera más sencilla estas expresiones de acá, las conjugadas de esto, cuando M y N son funciones lineales. Bien. Dice, al igual que hicimos con los conjuntos convexos, dividiremos a la mitad el número de fórmulas mediante la introducción de una notación abreviada. Escribiremos para dos funciones convexas adecuadas, f y f verbulilla, que van de Rn a los reales extendidos, que están en dualidad. Ok, acá hay una definición de, dice, ¿qué cosa dice? Están en dualidad. En el sentido de que a la conjugada de f, es el f verbulilla. Y la conjugada del f verbulilla es la cerradura de f. Ok, aquí digamos que podemos decir que f verbulilla y f están relacionados. Podríamos nosotros simplemente por escribir f y f asterisco, ¿no? Porque al final pareciera esto que da muchas vueltas en notaciones, pero tenemos que tener un poco de cuidado, porque también yo estaba forzada a decir, entonces f verbulilla es f asterisco y ya está, ¿no? Pero ahí nosotros nos damos cuenta de que este f verbulilla es algo especial porque es la clausura de f. Entonces, bueno, cumplir con estas dos propiedades nos da un nuevo par, que es el par que están relacionados por dualidad. Este afán de relacionar funciones también lo hemos visto en exposiciones, bueno, en temas anteriores. A ver, me voy a jalar ahora la exposición de lo que era de Raúl. A ver, vamos a estar.
Esto lo ves, a ver. Lo hemos visto anteriormente, que relacionan, ahí está, mira, acá por ejemplo nosotros teníamos dos espacios vectoriales y dice, están en dualidad. Si hay un mapeo bilineal eh, de esta forma, ¿no? Entonces, sí, de la misma forma otra vez, ¿no? Podríamos, a través de esta relación, nosotros podemos relacionar el F con su conjugada. Bueno, no es tanto su conjugada en sí, pero se aproxima mucho a su conjugada, ¿no? Salvo por esta cosita acá. Entonces, bien, eh, este tema queda a medias, pero ya lo va a continuar Axel. Y hasta aquí termino yo con mi exposición.